Bendiciones, mis hermanos, bendecido día para ustedes y para mí también, ¿verdad? Seguimos aquí. Este es el último tema de la lección 10. Solo tiene 3 temas y este es el último y se llama Conocimiento del amor de Cristo. Conocimiento del amor de Cristo. ¿Qué tanto conoce usted del amor de Cristo? Del verdadero amor, no del que usted se imagina, del que dice su palabra, de ese amor estamos hablando. Siempre que hablemos del amor de Dios, es el amor de acuerdo a la palabra de Dios, no el amor el que nosotros nos imaginamos. Y vamos a leer Efesios 3, versículos 18 y 19, se los leo. Dice, nos habíamos quedado en el 17, que decía que para que Cristo habitara en nosotros por fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, las 4 dimensiones, ¿verdad? Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y recuerdan que este era el versículo clave para la lección 10, el 19, ¿verdad? Para que vivamos en plenitud, porque dice que el amor de Dios excede a todo conocimiento humano, a todo conocimiento humano. Es muy difícil que una persona que no tiene el Espíritu de Dios comprenda el amor de Dios. Por eso escuchamos seguido que la gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo, por ejemplo? Cuando mataron a mi hermano, a mi tío, a mi padre. ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios, pero ¿dónde estabas tú? ¿Tú le amabas? ¿Tú vivías en su voluntad? ¿Tú eras su hijo o eras hijo de Satanás? Porque aquí solo hay de 2 sopas, aquí no hay puntos intermedios. O estás con Dios o estás con Satanás. No hay puntos intermedios. Si no estás siempre estás sujeto a alguien. Si no estás sujeto a la voluntad de Dios, estás sujeto a la voluntad de Satanás. Por eso Dios no nos hizo marionetas, no para estarnos moviendo con hilos. Dios nos dio esa libertad de decidir. Nosotros tomamos la decisión. No nos obliga a nada. Él tiene el poder para obligarnos, pero no nos obliga, porque es por amor. Por eso la lección se llama el maravilloso amor de Dios. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Para vencer al diablo había que sacrificar algo. El Señor no nos sacrificó a nosotros, sacrificó a su Hijo en el lugar nuestro. Ese es el maravilloso amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. Y está en Juan 3:16. Juan 3:16 es el corazón del Evangelio. Es la columna vertebral del Evangelio. De ahí parte todo el Evangelio. Juan 3:16. Porque si el Señor no nos hubiese amado tanto y no hubiera dado a su Hijo, nosotros hubiésemos tenido un juicio justo, pero un juicio tremendo para nosotros, por nuestros pecados. Sin embargo, su Hijo pagó por nuestros pecados. Y ese es el amor de Dios. Ese es el maravilloso amor de Dios. No ese amor que muchos cristianos inventan, de que dicen, no importa que peque porque Dios me ama y me perdona. No, pues usted vive engañado porque no sé quién le contó eso. Porque en la Biblia no dice que usted puede pecar y Dios le ama y le perdona. Al contrario, la Biblia dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos, pues no peca porque está guardando los mandamientos. Así de simple, por lógica. Sin embargo, como seres humanos, porque no dejamos de ser seres humanos, le fallamos a Dios. De algunas diferentes formas, fallamos a Dios con nuestro carácter, con nuestra forma de vivir, pero eso no es lo mismo que pecar, que estar en adulterio, que emborracharse, que estar viviendo conforme vive el mundo, los inconversos, todo eso, robar, matar, hablar mal de las personas. Si usted anda hablando mal de las personas, cuidado, porque Jesús dijo que eso también es matar. Porque dijo que no solo es matar el cuerpo, sino aquellos que matan el alma y el espíritu. Así que cuidado también con eso. No solamente es asesinar, sino también el andar ahí calumniando, ¿verdad? Diciendo cosas que no son de las personas. Entonces, mis hermanos, el verdadero amor de Dios es ese. Juan 3:16
léalo bien usted, medite, pero no, ojo, cuando usted lee Juan 3:16, no se quede ahí, lea todo el capítulo. Porque a veces nos quedamos nada más en ese versículo que es muy bonito, pero enseguida el Señor dice las consecuencias para aquellos que no aceptaron ese regalo de Juan 3:16. Así que mi hermano, lea completo, no se quede con lo que le gusta. La Biblia tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Hay que leerlo todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque muchas veces lo que no nos gusta es lo que nos es más útil para nuestro crecimiento espiritual. Así que mi hermano, lea completa la escritura. Y vamos a ver el primer aspecto de este tema, que es conocimiento del amor de Cristo. Una vez explicado la introducción del conocimiento del amor de Cristo, les leo que dice que en esas 4 dimensiones que les leí, la anchura, la altura, la profundidad, en esas 4 dimensiones, la longitud, el sentido de la vista dice que permite percibir eso, esas 4 dimensiones que les leí en la Biblia, en Efesios 3:19, que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de las cosas, de los objetos, de los paisajes, de la naturaleza. En estos versículos el apóstol Pablo utilizó esos aspectos de las dimensiones, dice, utilizó esos aspectos, dice, de esa capacidad de percepción para enseñar a los efesios, dice, la magnitud del espléndido panorama que se presenta ante el ser humano mientras éste reflexiona acerca de los caminos de Dios. Al respecto, Pablo invitó a comprender que la reflexión acerca del camino de Dios no ocurre aisladamente, sino que es una experiencia que se cultiva en la comunión con todos los santos, es decir, aquellos que profesan la misma esperanza en Cristo. Por tanto, pretender vivir una vida espiritual en conflicto con los demás hermanos es una situación extraña, porque eso no es una experiencia cristiana. Decididamente, dice, es estar incompleto. Mi hermano, si usted tiene algo contra otro hermano, ojo, dice que eso no representa una vida espiritual ni una experiencia cristiana. Más bien dice aquí Pablo que es una experiencia extraña y solitaria, incompleta. El segundo aspecto dice, comprendiendo lo incomprensible. Entonces, en lo que leímos de las dimensiones del amor de Cristo, que es anchura, longitud, profundidad y altura, por eso Pablo dice en Romanos, ¿se acuerdan? Dice que nada, dice, ni la anchura, ni la longitud, las mismas 4 dimensiones, Pablo las menciona en Romanos, dice, nada nos separará del amor de Dios, porque en esas 4 dimensiones es que está el amor de Dios alrededor nuestro. Una vez que leímos esto que Pablo dice de los Efesios, vamos a ver ahora, dice que además de que sabemos que en las 4 dimensiones está inmerso el amor de Cristo, entonces también dice que ahora vamos a ver, dice que si es posible comprender lo incomprensible. Y vamos a ver qué nos dice el texto. Nos hace aquí el autor en el libro unos cuestionamientos y dice, ¿será posible conocer el amor de Cristo? ¿Será posible comprender el amor de Cristo? Ojo, porque no es lo mismo conocer que comprender. ¿Estará a nuestro alcance o será una quimera, una vana ilusión fuera de nuestras posibilidades? ¿Usted qué cree, mi hermano? Medite en esos 4 cuestionamientos. La declaración del apóstol Pablo en el versículo 19 presenta una paradoja, comprender lo incomprensible. A efectos de explicar esta declaración, la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, nos brinda una mayor claridad en este versículo. Es decir, que si usted va a la Biblia Nueva Traducción Viviente, este versículo lo va a encontrar de esta forma y se lo voy a leer, a diferencia de Reina Valera, y lo encontrará así. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces nos manda aquí
es el mismo texto, ¿verdad? A experimentar el amor de Cristo. Dice que aunque es demasiado grande para comprenderlo todo, pero si nosotros lo experimentamos, vivimos en su voluntad, entonces dice, estaremos completos en la plenitud de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos a plenitud, no que vivamos con miedo, con enojo, con angustia, sino a plenitud. Dice, a través de nuestra mente tenemos la capacidad para ordenar y comprender la evidencia de la revelación del amor de Cristo, mas no para comprenderlo en toda su vasta amplitud. En este punto es importante recordar que la religión cristiana está basada en el principio de la fe. Así pues, en esta la experiencia y la relación con Dios son aspectos fundamentales. Por tanto, mediante nuestra relación diaria con Dios es que podemos hacer del amor de Cristo una experiencia personal, única y viva por su Espíritu. Fíjese bien, les voy a leer otra vez este párrafo. Por tanto, dice, mediante nuestra relación diaria, no a veces sí, a veces no, diaria con Dios, es que podemos hacer del amor de Cristo una experiencia personal, pero no solo eso, única. ¿Y por quién? Y viva. Personal, única y viva. ¿Por medio de quién? Aquí lo dice al final, por medio de su Espíritu Santo. Y nos manda a leer Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. Dice, Romanos 1:17, y dice Pablo a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela porque, mi hermano, usted ya lo debe de saber, por fe y para fe. Por fe creemos y por fe vivimos. Entonces, por eso es por y para. Como está escrito. ¿Por qué está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo en la Biblia? Cuando usted en la Biblia lee la palabra justo o la palabra santo, son todos los que han sido redimidos por el poder de la palabra de Dios, que han sido redimidos y han sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá, porque vivimos por fe, porque no le hemos visto, pero aún así creemos a través de su bendita palabra. Y el profeta Habacuc dice en su capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Otra vez se lo leo. He aquí que aquel cuya alma no es recta, si usted no tiene al Espíritu Santo, su alma no es recta, porque está viviendo conforme a la carne, no es recta. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, usted es un justo. Y dice aquí Habacuc, y también Pablo en Romanos dice que el justo por la fe vivirá. Esa es la promesa, mi hermano. Agárrese de esa promesa. Y ahora les leo el último aspecto que se llama, el primer aspecto fue las dimensiones, las 4 dimensiones del amor de Dios. Ancho, alto, profundo y largo, ¿verdad? Ancho, largo, profundo y alto, las 4 dimensiones. Y el segundo fue comprendiendo lo incomprensible, que nosotros no vamos a poder entender, comprender el amor de Dios en su totalidad, pero dice que sí lo vamos a poder comprender conforme lo que vayamos viviendo. ¿Por qué no lo vamos a poder comprender en su totalidad? Porque el amor de Dios es eterno, sin principio ni fin. Entonces, por eso no lo vamos a entender, pero podemos, dice, si tenemos una comunión con Él a través de su Santo Espíritu, podemos comprender lo que vamos viviendo cada día. Y por último, se llama el otro aspecto y último, la plenitud de Dios. Dice, en la medida que nuestra capacidad para recibir, creer, crece, nuestra capacidad para recibir y creer crece. Entonces dice, Dios nos va llenando una y otra vez. La idea de la plenitud implica que sujetamos nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad a Dios en Cristo. ¿Escuchó este texto, mi hermano? ¿Se acuerdan de la predicación del domingo? ¿A qué nos llamó?
a la sujeción, ¿verdad? A tener familias que agraden a Dios. Para tener una familia que agrade a Dios es necesario sujetarse. El hombre es necesario que se sujete a Dios y ame a su esposa. La esposa es necesario que se sujete al hombre y respete a su esposo. Acuérdense, la predicación fue estupenda porque nos explicó totalmente cómo, aunque ya lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Qué bueno que nos llevaron esa predicación de cómo tener familias saludables, familias que agradan a Dios. Pero ojo, les quiero recordar que de acuerdo a la doctrina de nuestra iglesia, acuérdense, y al propósito de la enseñanza de nuestra iglesia, el propósito de la enseñanza, por eso se tiene un estudio bíblico los domingos y los viernes, y ahora que no es posible hacerlo en la iglesia, pues se hace a través de internet, a través de este medio, pero el propósito de tener esa enseñanza en la iglesia es tener familias saludables física, emocional y espiritualmente. Nunca se les olvide eso. Ese es el propósito de la enseñanza en la iglesia. Desarrollar cada quien en su hogar familias saludables. ¿Por qué físicamente? Porque es necesario cuidar la salud, no usar droga, no usar alcohol, no usar todas esas cosas que dañen nuestra salud. Emocionalmente, porque debe haber un equilibrio emocional. Y espiritualmente, debemos alimentarnos de la palabra de Dios para crecer espiritualmente, porque si nuestra mente crece espiritualmente, si nuestra mente se desarrolla de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a lograr lo otro. Se va a lograr que nuestras emociones tengan un equilibrio y se va a lograr que nuestro cuerpo, nuestro aspecto físico esté en salud. Entonces, ese es el propósito de la enseñanza en la Iglesia del Nazareno, que nosotros seamos personas saludables en los tres aspectos: física, emocional, pero sobre todo espiritualmente. Así que no se les olvide eso. Y para eso es necesario sujetarse primeramente a Dios, pero también sujetarnos aquí en la tierra a nuestras autoridades, a nuestros líderes. Entonces, les leo la opinión de Wesley. Wesley interpretó que la frase "toda la plenitud de Dios" significa con todo su amor, con toda su luz, con toda su sabiduría, con toda su santidad, con todo su poder y con toda su gloria morando en nosotros. Qué bonito como lo interpretó Wesley, ¿verdad? ¿Cómo lo interpreta usted, mi hermano? Vivir a plenitud de Dios. ¿Cómo interpreta usted su vida a plenitud de Dios? Si usted anda todo amargado por ahí peleando con todo el mundo, usted no está viviendo a plenitud de Dios. Si usted se imagina a Jesús amargado, se imagina a Jesús contaminando su cuerpo, se imagina a Jesús en el chisme, se imagina a Jesús mintiendo, en la intriga, manipulando, se imagina a Jesús haciendo todo eso. Si usted está haciendo alguna de esas cosas, déjela, mi hermano. No, tampoco nos asustamos por eso. Todos a lo mejor lo hemos hecho en alguna vez de nuestra vida, pero una vez con Cristo en nuestro corazón ya no debemos hacer eso. Entonces, si usted está haciendo alguna de esas acciones, abandónela, mi hermano, abandone eso para que pueda vivir a plenitud. Dice, esta plenitud no significa que tendremos la capacidad de ser como Dios en términos de ser deidificados. Tampoco implica que somos mejores que aquellos inconversos que aún no han conocido a Dios. Más bien nos hace recordar que la humanidad está en una búsqueda constante del amor en fuentes que no le darán el amor verdadero. Es decir, son fuentes temporales, fuentes engañosas, y nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios con toda nuestra mente, porque si nos dejamos guiar por nuestro corazón, es necesario recordar que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y nuestras emociones nos jalan conforme a la carne. Por eso debemos sujetar nuestra vida a nuestra voluntad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, el mensaje siempre ha sido y será de reconciliación y esperanza en Cristo. Ahí está, mi hermanos, el texto. Así que usted, como dice aquí el texto, no se guíe por su corazón, porque dice que el corazón es engañoso. Creo que en la predicación también se nos dijo eso, que debemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestra mente, no
a nuestras emociones, porque las emociones son vulnerables. Un día estamos tristes, otros alegres, otros apesadumbrados. Las emociones van y vienen, son inestables, pero nuestra mente, cuando Cristo mora en nuestro corazón, nuestra mente no es inestable. Si, como dice Santiago, si tenemos una mente como las olas del mar que van y vienen, una mente inestable, dos cosas, mi hermano, probablemente tenemos un problema psiquiátrico. Entonces nuestra mente nunca debe ser inestable, nuestra mente es firme. Solo que a veces cuando no conocemos a Dios, la persona que no conoce a Dios actúa negativamente porque su mente es reprobada. Pero la persona que ya tiene a Cristo, pues actúa diligentemente y responsablemente porque su mente está educándose conforme a la voluntad de Dios. Pero no es una mente inestable. Una mente inestable es una mente desequilibrada. Y en desequilibrio, pues son los que violan, asesinan y todo eso. Entonces, guíese por su mente, por una mente estable, conforme a la voluntad de Dios. Dice, si deseamos crecer en nuestra madurez espiritual, es necesario llegar al conocimiento del perfecto amor de Cristo para nosotros, y eso no lo lograremos si no vamos a su palabra, porque en su palabra el Señor nos ha dejado a través de sus profetas y los escritores bíblicos nos ha dejado su pensamiento, su voluntad, y es necesario que nosotros nos metamos en ese mundo espiritual y escudriñemos la palabra para desarrollar nuestra mente con todo el potencial, es decir, que con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos va a dar la sabiduría y el discernimiento para entender su palabra y poder vivir conforme a su voluntad, y seremos capaces en Cristo. ¿Ven? Entonces ahí el autor del libro nos está diciendo que para que nosotros podamos entender la grandeza del amor de Dios, el amor de Cristo, dice aquí el texto, es necesario, dice, que nosotros nos metamos a su palabra y la escudriñemos, porque de esa forma dice que nuestra mente se desarrollará en todo su potencial. Pero fíjense en cómo dice que esa capacidad, dice que Dios nos la dará en Cristo, no en nuestra fuerza, en Cristo. No porque seamos inteligentes. Por eso, mis hermanos, podemos ver personas que apenas sí saben leer y escribir y tienen una gran capacidad para entender la palabra de Dios porque le han entregado su voluntad a Cristo. Entonces, entender la palabra de Dios no tiene nada que ver con qué tan inteligente es usted. No, eso no tiene nada que ver con eso. Si usted es inteligente o tiene buena comprensión, no tiene nada que ver, porque aquí dice que el Señor te capacita. Lo único que necesitas es entregarle tu voluntad a Dios. Eso es todo. El Señor te va a capacitar. Para ser inteligente, cualquiera es inteligente. Los más grandes asesinos o delincuentes, por eso lo son, por eso se escabullen de las autoridades, porque son inteligentes. Pero Dios no quiere seres inteligentes. Dios quiere seres conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Él. Eso es lo que Dios quiere. Seres humildes, seres llenos de su gran amor. Eso es lo que Él quiere. Que amen a su prójimo como a ellos mismos. Que guarden sus mandamientos. Todos. Nada de que estos sí y estos no. Nada de que estos eran antes y estos ahora. No, esa es la ignorancia lo que nos hace creer eso, que unos mandamientos eran para el tiempo de la ley y otros no. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Dios. La ley de Dios, aquí está, Antiguo y Nuevo Testamento, toda su palabra. Y Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos, el que dice que me ama, dijo Jesús, si dices que me amas, guarda mis mandamientos. Si no, pues estás mintiendo. Entonces, pero además Jesús dio una promesa. El que me ama, mis mandamientos guarda. Dijo, y el que guarda mi palabra, mi Padre le ama, dijo Jesús, y yo le amo, y mi Espíritu Santo morará con él. Esa es la promesa, agárrese de la promesa. A usted que le gustan mucho las promesas, agárrese de esa promesa y empiece
porque si no conoce los mandamientos, ¿cómo los va a guardar? Le voy a dar un tip. Le voy a decir dónde están para que no ponga pretexto. Vaya a Éxodo 20 y ahí están los mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús dijo que esos 10 mandamientos usted no los podrá cumplir si usted no va a Juan y lee el nuevo mandamiento. Y para terminar, le quiero leer el nuevo mandamiento. Este mandamiento es como el pegamento que une a los otros 10 mandamientos. Dice: un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. No como a ustedes les dé la gana, dijo Jesús, como yo les he amado así. Dice, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si no, pues no son sus discípulos. Pero además Jesús dijo, no un discípulo, él dijo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca morirá, será eterno. No quiere decir que no se va a morir aquí en la tierra, sí se va a morir, se va a morir porque nuestro cuerpo no es eterno, pero nuestra alma es eterna, no morirá si usted guarda su palabra. ¿Por qué? Porque si guarda su palabra, usted se santifica. Lo único que le santifica es el Espíritu Santo, pero a través de su palabra, no ahí acostado en una hamaca o viendo la televisión, no. La forma de santificarse es por medio de la palabra de Dios. Lea la palabra. No quiere leerla o no sabe leer, escúchela. Hay muchos medios ahora para escuchar la palabra de Dios, pero no nomás la escuche, practíquela, póngala en práctica, póngala por obra. Este es el último punto de la lección 10. Hemos terminado la lección 10. No sé si la 11 ya la podremos dar en la iglesia o tendremos todavía que seguirla dando a través de este medio. Pero la otra lección, para que vaya meditando en eso, se llama la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas que se han convertido a Cristo, es decir, que han abandonado su vida mundana para vivir conforme a la voluntad de Dios. No es toda la gente que está en la iglesia, no, sino solamente los que han abandonado el mundo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Si usted está en la iglesia y todavía sigue allá en todo lo que está haciendo el resto de la humanidad que no se ha convertido a Cristo, usted no es iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo desde ahora? Para que usted medite. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo para ser parte de su iglesia, aproveche este tiempo y entréguele su vida, porque a partir de lunes vamos a empezar a estudiar la vida de la iglesia. Ya todo lo que vimos para atrás era la vida espiritual personal de cada individuo, de cada persona. Pero ahora vamos a ver que la iglesia es un equipo de Dios. Eso es la iglesia, el equipo de Dios que está trabajando aquí en la tierra para atraer más personas a convertir su vida en Cristo, para que la iglesia se vaya haciendo cada día más grande. Ojo, no para que nuestra congregación tenga más personas, que también es importante eso. No, pero la iglesia como templo puede estar llena de personas. Pero de ahí 2 o 3 pueden ser iglesia de Cristo. Y aquí vamos a estar hablando de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia de Cristo no tiene nombre. No es nazarena, no es pentecostal, no es apostólica, no es bautista, no es luterana, no es metodista, no. La verdadera iglesia de Cristo es aquellos seres humanos, hombres y mujeres, que abandonaron su vida mundana para convertirse en siervos de Cristo. Mediten en esto y eso vamos a estar viendo la próxima semana.